Bienvenidos amigos de Salud TV, llegamos al viernes, ya se huele el fin de semana, viernes 23 de abril, increíblemente el mes volando y el año ni se diga. Bueno, este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante, pero antes quisiera recordar cuántas veces usted en casa ha sufrido un accidente en el cual se puede herir la mano, ya sea en su casa, un accidente doméstico o en un accidente de tránsito o haciendo cualquier otra actividad peligrosa, de pronto una herida. Entonces, el doctor Rodolfo Castro, como todos los jueves en la sección de primeros auxilios, nos trae consejos de qué es lo que debemos hacer. Veamos. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Les saluda Rodolfo Castro y en esta ocasión vamos a estar hablando precisamente sobre un tema muy interesante que son las heridas de manos. Una de las características principales es que las manos son altamente vascularizadas y cualquier tipo de lesión que podamos tener a nivel de los dedos o incluyendo aún la misma palma de la mano puede generarnos sangramientos abundantes. Entonces en esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo poder hacer técnicas hemostáticas adecuadas para poder detener dicho sangramiento. Para ello me va a estar colaborando la ingeniera Sara Ramón y la licenciada Tania Contreras. Veamos a continuación. Bien, tal como lo habíamos hablado al inicio, pues estamos en compañía de la ingeniera Sara Ramón y en cámara tenemos a la licenciada Tania Contreras. En esta ocasión hemos hecho una pequeña pintura sobre la mano de Sara para simular lo que es una herida. Obviamente hubiésemos querido que fuese rojo, pero no tengo lastimosamente un plumón rojo. Pero lo que quiero que entendamos es que las lesiones a nivel de mano son muy abundantes los sangramientos debido a que tiene una gran vascularidad. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, un apósito que puede ser una toalla, por ejemplo facial, puede ser una toalla sanitaria, puede ser una toalla de cuerpo, una camisa o cualquier otro implemento que podamos colocar sobre la mano. Le pedimos a la víctima que cierre su mano y de esa manera comienza ya el proceso de homeostasis. Entonces ahora vamos a hacer otra cosa importante, vamos a utilizar una charpa. Algo que se me había olvidado comentar en el inicio, que no podemos tocar ningún tipo de herida sin la utilización adecuada de guantes. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos microlaceraciones y eso nos permite que nos contaminemos de algún tipo de enfermedad. Teniendo claro este concepto, entonces le pedimos a la víctima que levante su mano un poco. Vamos a utilizar en este caso una charpa. La charpa precisamente nosotros tenemos en nuestra casa, por ejemplo, la manta de tortillas podría ser una toalla con la que nos secamos, una camisa. Y en este momento lo único que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a trasladar esta porción de acá hacia arriba, si ustedes se fijan, luego la porción contraria hacia el lado de atrás y el siguiente. Teniendo esto, vamos a hacer un poco de tracción a ambos lados. Le pedimos a la víctima que levante su mano un poco y hacemos lo siguiente, ¿ya? Y vamos a hacer un nudo que obviamente no va a quedar completamente estrangulado o socado, si lo queremos decir de esa forma, para evitar que no haya una circulación adecuada a la mayor parte de la mano que ha sido afectada. Si en un momento determinado el sangramiento continuar y seguir siendo abundante, lo que se le pide a la víctima es que levante la mano a la altura o por arriba del nivel del corazón, y de esa manera se va a comenzar a formar un coágulo aproximadamente en 5 minutos. Obviamente tiene que ser trasladado inmediatamente hacia un centro asistencial. Esperando que este consejo haya sido de provecho para todos, me despido deseándoles un excelente fin de semana desde Salud TV. Hasta pronto. Muchísimas gracias al doctor Castro por esos consejos. Definitivamente hay que tener mucho cuidado, pero esas son las acciones que debemos tomar en caso de tener una herida en la mano. Bueno, el día de hoy estaremos tocando un tema, una patología muy importante, que es la epilepsia. ¿Qué les parece? Vemos la cápsula y luego empezamos.
Estás viendo Salud TV. La epilepsia es una enfermedad cerebral no transmitible crónica que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar una parte del cuerpo o todo el cuerpo, y en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal. Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Las convulsiones pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o de contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas y graves. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. Las características de las convulsiones varían y dependen en qué parte del cerebro comienza la alteración y cómo se propaga. Ocurren síntomas temporales, como pérdida del conocimiento o la conciencia, alteraciones del movimiento, de los sentidos, estado de ánimo u otras funciones cognitivas. Para conocer más sobre esta enfermedad, te invitamos a permanecer en sintonía de Salud TV, tu doctor en casa. Bueno, muy interesante. Imagínense usted la cantidad de personas en el mundo que padecen de este trastorno neurológico llamado epilepsia. Vamos a estar aprendiendo este día junto con nuestra querida amiga, la doctora Wendy Soraya Sánchez. Ella es neuróloga epileptóloga. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Pues feliz de estar por acá. De verdad que excelente tema para este viernes. Me alegra mucho que sean temas de los que se estén interesando cada vez más, ¿verdad? Que todos nos interesemos cada vez más para poder aprender y ayudar. Wendy, y de verdad que me encanta porque profesionales como tú que vienes aquí a ayudar a que la población aprenda. Entonces toda la gente que está en casa y todos los que estamos aquí aprendemos cada día y aprendemos a identificar y a lo mejor se nos da de pronto una luz para alguien que necesita buscar un diagnóstico o que todavía no lo tiene, ¿no? Claro. Así que sí es muy importante. Bueno, creo que me gustaría comenzar definiendo epilepsia en cuanto a una situación. Sí. Toda convulsión es epiléptica, o sea, todo el mundo que convulsiona tiene epilepsia. ¿O sencillamente la epilepsia es una de tantas enfermedades que puede cursar con convulsiones? Claro, bueno, pues justamente es una de las preguntas que creo que todos nos hacemos, llámese familiares, pacientes, médicos, entre otros, ¿verdad? Las crisis epilépticas son la unidad de la epilepsia, pero no todas las crisis epilépticas van a formar la epilepsia, ¿verdad? Solo algunas en específico. Existen algunas convulsiones o crisis que son llamadas agudas sintomáticas. Son aquellas que son generadas por una lesión, una injuria, un daño agudo en cuestión de días en el cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, un bajón de azúcar genera que haya una crisis aguda sintomática. ¿Por qué? Porque hay una injuria en el cerebro, hay una alteración metabólica y se va a manifestar con una convulsión o con una crisis epiléptica. Es algo resolvible, ¿verdad? Es decir, que el bajón de azúcar se va a resolver y ya no va a volver a tener crisis epilépticas el paciente. Estas no forman parte de la epilepsia. O sea que cuando tú... entonces definamos mejor, llamémosle convulsiones y epilepsia, para que no se nos confunda la gente. Pero entonces crisis convulsivas pueden ser debido a un bajón de azúcar, en el caso de los niños a una elevación de la temperatura corporal, o sea, la fiebre, las famosas convulsiones febriles, pero no toda persona que convulsiona tiene epilepsia, ¿sí? Exacto, o sea, exacto. ¿estoy entendiendo bien? Exacto, de hecho las convulsiones son un tipo de crisis epilépticas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente una convulsión u otro tipo de crisis epiléptica va a ser epilepsia.
por lo que acabamos de hablar. ¿Cuándo sí es epilepsia? Bueno, en situaciones específicas, quizás lo principal es que estas crisis epilépticas o convulsiones deben de ser no provocadas. Significa que nada que nosotros hagamos lo va a resolver. Es una predisposición de nuestro cerebro para tener crisis epilépticas o convulsiones de una manera recurrente. Significa que aunque yo tenga bajones de azúcar o tenga bajones de sodio, y en algún momento esté corregido todo eso y vuelvo a convulsionar, significa de que ahí hay epilepsia, ¿verdad? O sea, hay una predisposición del cerebro. En el contexto de epilepsia hay algunas situaciones o factores que activan o son gatillo o son colaboradores para que se presenten las crisis epilépticas o convulsiones, y justamente este es el problema. En el contexto de la epilepsia hay un cerebro. Todo el que tenga cerebro puede tener epilepsia, ¿verdad? Porque el cerebro es el que está teniendo una alteración en su circuito eléctrico, en donde hay una predisposición para cortocircuitos, hay predisposición para crisis epilépticas. Y bueno, puede ser con un solo evento, se puede definir con 2 o más eventos, o se puede definir también en el contexto, por ejemplo, de algo que se llama síndrome epiléptico, o en el contexto de crisis reflejas, ¿verdad? Ya está más amplio la definición, no nada más sujeta como en un pasado era de que a fuerza tiene que tener 2 convulsiones o 2 crisis epilépticas para poder constituirse epilepsia. Para poder diagnosticar, ¿saben cómo los criterios para diagnosticar una epilepsia? Tenía que tener 2 convulsiones. Exacto. ¿En cuánto tiempo era? En más de 24 horas, era la definición antigua. Que no tuvieran un foco que se pudiera definir, ¿verdad? Que era lo que lo había, o un detonante, como bien dices tú. Ahora bien, ¿qué está pasando en la epilepsia? Es un trastorno de la conducción eléctrica. Claro, del cerebro. claro. Sí, ¿Es pues eso? básicamente si hay un problema, nosotros tenemos, bueno, nuestro cerebro está hecho de neuronas, ¿verdad? De diferentes tipos de neuronas, y estas neuronas están conectadas, tienen enlaces, se llaman redes neuronales. Así como vemos una red para pescar, por ejemplo, ¿perdón? Como tenemos una red de cables eléctricos. Exacto, es una red de cables eléctricos, justamente es nuestro sistema eléctrico. Entonces esta red cada vez se está detectando de que no es un problema local, sino que hay un problema en esta red, en esta conexión de neuronas, ¿verdad? Entonces puede ser de un sitio, de una red neuronal donde se origine estas descargas, estos cortocircuitos, ¿verdad? Y hay un mal funcionamiento porque se vuelven locas las neuronas, llamémoslo así, están hiperexcitables, es como para que ustedes me puedan entender tal vez, la palabra correcta o médica es hiperexcitabilidad neuronal, pero significa que están locas, que están actuando de una manera que no corresponde y tienen un encendido mayor de lo que corresponde, tienen una facilidad para encenderse en momentos incorrectos, llamémoslo así. Entonces, esto va a generar que hayan episodios en los que se encienden, se apagan, se encienden, se apagan, así es la epilepsia. Se enciende, manifiesta crisis epiléptica, se apaga, no tiene crisis epiléptica, se enciende, vuelve a tener otra vez la crisis epiléptica, y así es la epilepsia, es caprichosa, es paroxística, justamente se comporta en el momento que menos nos esperamos, ¿verdad? Y va a dar las manifestaciones, depende del lugar del cerebro donde esté el cortocircuito. Muy bien. Wendy, vamos a ir a una pausa, pero te voy a dejar una pregunta en el tintero, y es, entonces, tú mencionaste, esto es una predisposición, esto es genético, es heredado, ¿hay alguna otra causa que pueda ocasionar que una persona que no tenía esa predisposición aparentemente de pronto curso con epilepsia? Todo eso me lo vas a responder luego de la pausa. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. En este viernes estamos hablando sobre epilepsia con la doctora Wendy Sánchez, neuróloga y epileptóloga. La pregunta que le dejé en el tintero era si esto es una predisposición genética, si hay herencia o si hay otras causas que pueden desencadenar secundariamente
una epilepsia? Sí, claro. A ver. Bueno, Elisa, pues sí, efectivamente hay alrededor, se han agrupado 6, ¿verdad? 6 áreas que pueden, como causantes de la epilepsia. Una de ellas es las causas estructurales, las metabólicas, ¿verdad? Las causas inflamatorias, las infecciosas, las genéticas, y hay un grupo en donde son desconocidas, ¿verdad? La causa es desconocida. Por ejemplo, en el contexto de las inflamatorias, cuadros de algo que se llama encefalitis autoinmune, o cuadros que son mediados por inmunidad, que dan inflamación cerebral, no solo encefalitis autoinmune, sino que también situaciones como por ejemplo lupus, colagenopatías, van a dar problemas inflamatorios y van a dar esta causa, ¿verdad? Hay otras, por ejemplo, como las estructurales, son aquellas en donde hay una cicatriz por lo que les guste, llámese cicatriz por un accidente de tránsito, por un trauma craneoencefálico, exactamente, por una infección cerebral, una cicatriz porque hubo una hemorragia antigua, un infarto antiguo, porque hubo un tumor que aunque se quitó, pero está dando esa cicatriz, ¿verdad? O cisticercosis, que es otra de las causas frecuentes, una infección, ¿verdad? Ese sería el grupo infeccioso, o una infección como por ejemplo toxoplasmosis, ¿verdad? Una infección activa, como por ejemplo neurocisticercosis, como les comentaba, o tumores, por ejemplo, que estaría dentro de las causas estructurales. Las causas genéticas es la menos frecuente, pero sí está presente, y justamente hay mucha asociación con carga genética, con que alguien de la familia, uno o más, tienen epilepsia. Con herencia, sí. Exacto, hay algunas epilepsias que justamente son muy bien conocidas porque tienen mutaciones genéticas, ¿verdad? Hay alteraciones genéticas que predisponen ese tipo de epilepsia y tienen características clínicas de sus crisis epilépticas, electroencefalográficas, evolución y pronóstico que ya son dictados bien muy específicamente, como en el contexto, por ejemplo, de las epilepsias con ausencia, epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia de ausencia de la niñez, epilepsia de ausencia juvenil, entre otras, ¿verdad? Entonces aquí más o menos viene mi siguiente pregunta, y es ¿en qué edades es más frecuente? ¿A qué edades se puede manifestar? Entiendo yo que a cualquier edad. Claro, lo claro. Que me estás diciendo. Se puede manifestar desde los 0 días hasta el último día de la vida, y es más frecuente en la etapa pediátrica, ¿verdad? En la edad alrededor de 1 año de edad y después de los 60 años. Justamente son poblaciones que se ven como más susceptibles por las alteraciones en el contexto de los niños, ¿verdad? Hay una mayor susceptibilidad para que se manifieste esto, y en el contexto de los adultos mayores de 60 años también hay mayor predisposición cerebral para que se manifieste, pero sin embargo quiero recalcar que no porque yo soy joven no voy a tener epilepsia, no, recordemos, todo el que tiene cerebro puede tener epilepsia, entonces... O sea, todos. Exacto. Ahora bien, todos. una pregunta, hay una etapa en nuestra vida, principalmente en las mujeres, nosotros tenemos la desventaja para estas cosas que somos bien hormonales, nuestra carga hormonal es mucho mayor. El embarazo, la pubertad, la menopausia, o sea, todos estos momentos de la vida en los cuales hay una carga hormonal importante, pueden de pronto ser causantes o detonantes de una epilepsia. Pueden ser colaboradores, Elisa, pueden ser quizás gatillo o detonantes. Ajá, exacto, colaboradores, pero no significa de que mi epilepsia me inició en mi periodo menstrual, entonces solo porque tenga mi periodo menstrual lo voy a tener. No, o sea, la epilepsia es muy antojadiza en las mujeres, de hecho forma parte de capítulos y libros, ¿verdad? Epilepsia y mujer. Y se caracteriza porque las hormonas tienen la predisposición o colaboran para que haya una excitabilidad cerebral mayor, los estrógenos específicamente. Entonces, hay personas que sí van a manifestar dicha enfermedad en esos momentos, ¿verdad? Y justamente su periodo menstrual, antes durado su ciclo ovárico, puede influir mucho en manifestar o aumentar la frecuencia de sus crisis epilépticas en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Porque por eso es que hay muchas niñas que de pronto cuando entran a la pubertad, adolescencia, con la menarquia, o sea, es decir, con el desarrollo y la presentación de sus primeras menstruaciones, de repente es bien común escuchar
que la niña convulsionó de la nada, que tuvo una crisis epiléptica y que está en estudio y que pudo haber sido detonada por sus hormonas, ¿no? Claro. Y otra cosa importante, lo que tú acabas de mencionar, que los estrógenos pueden ser colaboradores en desencadenar crisis epilépticas, es lo que hace que la paciente con epilepsia diagnosticada no sea sujeta a utilizar anticonceptivos orales combinados, por ejemplo, ¿verdad? Siempre tratamos de buscar otras alternativas para no entorpecerse su tratamiento, porque también los estrógenos de los anticonceptivos disminuyen la efectividad, ¿no? Claro, de los así es. medicamentos anticonvulsivantes. Sí, así es. Justamente, Lisa, ese es un tema muy importante porque los anticonceptivos, específicamente los orales y algunos que son de depósito, ¿verdad? También por la carga de estrógenos que llevan, tienen interacciones farmacológicas, es decir, que chocan, para que ustedes me puedan entender, chocan con los medicamentos antiepilépticos. Y lo que hacen es disminuir la efectividad del anticonvulsivante. Se disminuye la efectividad de ambos, Elisa, porque de justamente, ambos, sí, claro, justamente, por ejemplo, eso pasa en los antiepilépticos de primera generación, los viejitos, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproato. Entonces, en el contexto, por ejemplo, de esto, lo que sucede es que hay una... quizás para dar un ejemplo, tú me podrás decir mejor. Yo recuerdo que 90% de 90-95% de protección se da con los anticonceptivos orales cuando se toman de forma correcta, pero cuando una paciente con epilepsia está tomando, por ejemplo, carbamazepina con anticonceptivos, esa posibilidad de protección se baja hasta un 80% o más. Porque hay interacciones. Igual el antiepiléptico puede tener modificaciones o fluctuaciones de sus valores en sangre. ¿Por qué? Porque ambos anticonceptivos y antiepilépticos de este tipo van a pasar por el mismo procesador que es el hígado. Y allí se pelean, y cuando se pelean hacen que se eleven o se disminuyan en sangre y tenemos los efectos terapéuticos modificados, ¿verdad? Por lo tanto, ahí quienes tenemos que ceder, si esto lo vemos como un pleito, ¿verdad? Entre especialidades, quienes tenemos que ceder somos los ginecólogos, porque a mí me interesa más que la paciente no convulsione. Yo puedo buscar alternativas de métodos de planificación familiar que no le afecten a la paciente, pero los anticonvulsivantes no están en negociación, ¿verdad? Eso es bien importante. Y lo otro es... el embarazo, que es otro mundo, sí, definitivamente. Sí. En el embarazo puede de pronto una paciente presentar convulsiones y no todo lo que convulsiona embarazada es preeclampsia o eclampsia, ¿verdad? Así es, no todo es eclampsia. Así es. También pueden haber epilepsias, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues justamente puede ser que la persona con epilepsia en ese momento antojadizo tuvo la facilidad, claro, de presentar su primer evento, ¿verdad? Cuando una persona embarazada se presenta en su primera crisis epiléptica, debemos nosotros como colegas abordarla en la amplitud del contexto. El embarazo es un punto, digamos que así como la cereza en el pastel, lo más importante, porque estamos hablando que tenemos que pelear por la salud de la persona con el bebé, exacto, con el bebé, y tomar decisiones como muy, 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 muy bien pensadas para que no hayan problemas en ninguna de las dos áreas, pero situaciones como por ejemplo cavernomas, malformaciones arteriovenosas, tumores y otras situaciones. Alguien que tenga una cicatriz, exacto, alguien que tenga una cicatriz por X o Y razón, puede presentar en esos momentos también la epilepsia, ¿verdad? Exacto. Y efectivamente no todo es eclampsia ni es la única causa de convulsiones. Embarazada, y estamos hablando de que si es eclampsia es una crisis sintomática aguda, es decir, que no es epilepsia, ¿verdad? Exacto. Entonces estamos en el contexto de que por eso alguien que tenga una convulsión o una crisis epiléptica durante el embarazo es muy importante el trabajo multidisciplinario. Así es, un trabajo multidisciplinario, porque primero obviamente hay que descartar lo más común, que es lo que nos imaginamos siempre, que sea una eclampsia, que sea un trastorno hipertensivo inducido por el embarazo, o sencillamente si no hay nada, tenemos que investigar qué más hay que pudo haber producido esta convulsión en la embarazada. Claro. Ahora, lo bueno de eso es que si hay una buena comunicación entre ambas disciplinas,
pues podemos llegar bien a término todos, ¿verdad? Así es. Tanto la mamá como el bebé. Que Eso es lo lo importante. Sí, claro. Bueno, Wendy, entonces ya hablamos de los momentos, de las edades, que puede ser que cualquiera le puede dar, todo el que tenga cerebro, o sea, todo mundo, ¿verdad? Puede tener epilepsia. Ya hablamos un poco, hablemos del diagnóstico, cómo se va a hacer, cómo yo voy a determinar al fin, o sea, ¿hay algún método de imagen, hay algún cambio en el electroencefalograma, hay algo que me diga esto es epilepsia? Pues es un punto muy importante, Elisa, porque la epilepsia, digamos que para bien o para mal, su diagnóstico se sustenta en el relato del paciente, en lo que presenta el paciente. Los estudios son estudios paraclínicos. Por desgracia, les cuento, no sé, para quienes no lo sabían, hasta 70% de los estudios pueden ser, entre comillas, normales y el diagnóstico sigue siendo epilepsia. Significa que alguien que tiene epilepsia, le pueden hacer 10 electroencefalogramas y de los 10 electroencefalogramas 7 u 8 pueden salir normales y eso no significa que la paciente no tenga epilepsia. El diagnóstico de epilepsia se sustenta justamente en que el paciente presente cualquiera de las manifestaciones de crisis epilépticas y que yo demuestre de que esas crisis epilépticas no son provocadas, es decir, que hay una predisposición, exacto, espontánea o una predisposición cerebral y que el paciente tiene una recurrencia. Los estudios, esa hiperexcitabilidad de la que hablabas de la red neuronal, no hay ninguna forma en la que yo pueda diagnosticarla o detectarla. Sí, se puede detectar a través de, por ejemplo, estudios electroencefalográficos, pero la posibilidad es un 30%. De que la agarre en el momento. Lo que pasa es que, Elisa, esto quizás es un poco complejo porque ya no solo tenemos electroencefalogramas, ¿verdad? Los electroencefalogramas son estudios que nos permiten, desde con todos los limitantes que hay, cabeza, cráneo, pelo, etcétera, que se pueda detectar, ¿verdad? Okay. Entonces, hay muchos artefactos, hay muchas situaciones aquí que impiden que se logre captar en esos 30 minutos la actividad epiléptica. Existen ya otros estudios, como por ejemplo el video electroencefalograma u otro tipo de estudios más avanzados que pueden ayudar para poder detectar en un tiempo más prolongado, llámese de 1 hora, 4 horas o más tiempo, la actividad eléctrica, y es más probable que se detecte esta actividad en ese periodo de tiempo. Okay. ¿En qué otro momento es más probable también que se detecte la actividad epiléptica? En las primeras 24 horas después de haber tenido una crisis epiléptica. Okay. Ahí es más probablemente positivo los estudios electroencefalográficos. Y los otros estudios, Elisa, nos sirven para poder complementar, para saber la etiología, por ejemplo. El estudio de imagen de la cabeza, la fotografía de la cabeza, nos sirve para buscar si hay una cicatriz, si hay una inflamación, si es algo, por ejemplo, estructural, si es un trauma, si hay una esclerosis mesial, etcétera, ¿verdad? Entonces, la fotografía del cerebro nos sirve no solo para eso, sino que, pero en el contexto etiológico nos ayuda mucho para poder establecer qué lesión, si hay lesión o no hay lesión. De hecho, el término epilepsia lesional existe y es muy frecuentemente utilizado. Para fines prácticos es de mucha ayuda para saber pronóstico y tratamiento. Okay. ¿Verdad? Bueno, vámonos a una causa entonces. Ya entendimos que los otros métodos de diagnóstico nos sirven para ponerle apellido. Epilepsia secundaria A, ¿verdad? A un tumor, a una cicatriz. Ya volvemos a responder sus preguntas. Estás viendo Salud TV. Colocar a la persona en posición de seguridad. Mantener la calma y dejar espacio libre alrededor. Retirar los objetos o muebles cercanos con los que pueda lesionarse. Proteger la cabeza con algún objeto blando debajo. Retirar los elementos que le puedan molestar. Controlar el tiempo de la crisis. Comprobar que esté consciente y recuperado. Recuerde lo que no debe hacer. No introducir nada en la boca para evitar mordeduras en la lengua. Puede partirle las mandíbulas o los dientes y hacer que se asfixie. No impedir las convulsiones, porque puede causarle lesiones. Cuando comienza la crisis,
no es posible detener la convulsión. No intente mover a la persona mientras está convulsionando. No le dé nada de beber ni de comer hasta que estemos seguros de que está recuperado completamente. Bueno, en definitiva puede ser muy angustiante presenciar una crisis epiléptica, así sea un familiar. Obviamente si es un familiar es mucho más la angustia, pero si es dentro de los compañeros de trabajo, dentro de un grupo de amigos, o sea, de verdad que es algo angustiante. Pero mire qué interesante y qué importante ese video, porque ahí guarde la calma, protéjale la cabeza, no le introduzca nada en la boca, controle el tiempo, ¿verdad? Y anote, observe, porque si usted es el que está de testigo, a usted le va a preguntar el médico para poderle ayudar para hacer el diagnóstico, ¿cierto, Wendy? Efectivamente, pues justo todo lo que Elisa acaba de describir es lo más esencial, es la mejor forma de abordar un evento de este tipo y justamente esta es la otra parte de la evaluación clínica que nos da mucho peso para poder concluir si hay epilepsia o no, Elisa. Es sumamente relevante conversar con la persona que ha visto al menos uno o más eventos para poder verificar las manifestaciones, para poder saber, primero, si fue crisis epiléptica o no. Segundo, qué tipo de crisis epiléptica fue. Tercero, el tiempo de evolución, porque a veces cuando ya el tiempo promedio de una crisis epiléptica pasa, ya no se llama crisis epiléptica, ya se llama estado epiléptico, ya se llama estado epiléptico. ¿Si pasa exacto. de 2 minutos? No, si pasa de 5 minutos, entre 3 y 5 minutos es una zona gris, pero ya cuando la crisis, quizás para que todos sepamos, ¿verdad? O recordar, la crisis epiléptica dura en un 90% de los casos, 99%, menos de 2 minutos. Siempre es menos de 3 minutos. Si la crisis epiléptica dura más de 5 minutos, 5 o más, estamos ante una situación de un estado epiléptico y pues si está convulsionando es un estado epiléptico convulsivo, ¿verdad? Bueno, es importante, fíjese bien las preguntas que le va a hacer el médico si usted ha sido testigo, ¿verdad?, de una crisis epiléptica en algún paciente. Le va a preguntar qué estaba haciendo la persona, ¿sí? Le va a preguntar cuánto tiempo duró. Y lo otro que va a examinar es, ¿se mordió la lengua, no se mordió la lengua, verdad? ¿Qué es lo que vio? Dinos qué más, si era temblor completo o solo era una parte, claro, ¿verdad? Claro, efectivamente, pues es muy importante. Si trabó los ojos, exacto, literalmente, si desvió la mirada. Sí, por ejemplo, en qué situación estaba, si estaba parado, sentado, si fue dormido, si fue despierto, si avisó, si no avisó, cómo inició. Si dijo, me duele algo o siento que algo me va a pasar. Exacto. Si cayó al piso. Exacto, hay algunos de ellos que se va la cabecita de lado, hay algunos de ellos que tienen movimiento de tic o de cara, mano o pie, podemos ver que se quede con la mirada perdida, ausente, que no responda, les hablamos y no responde, puede pasar que tenga brincos, ¿verdad? Brincos de todo su cuerpo y el tiempo es sumamente relevante. Y algo bien importante, si perdió el control de sus esfínteres, si se hizo pipí, si se hizo pupú. ¿Cierto? Sí, así es. Y quizás para ponerle un poquito más salsa a esto, el video del celular es de mucha ayuda. Mire, ahí es la única en la que yo le permito que sea amarillista. Tómele video y lléveselo al doctor, ¿verdad? De hecho, el video es una herramienta ya clínica de ayuda para nosotros, Elisa, porque el objetivo no es que lo vea nadie más ni el paciente. De hecho, pues si el paciente Exacto, no lo quiere ver, pues no lo va a ver. traumático para el paciente. Pero sí presenta, si tienen video, el médico que está analizando la situación, es muy importante que lo analice, porque a veces por el estrés y la preocupación de protegerlo se nos olvidan datos importantes. Entonces el video nos va a ayudar a nosotros como médicos, como colegas. Es una herramienta clínica para poder concluir el diagnóstico. A veces por lo que nos describe el familiar nos suena como muy gris, no parece bizarro, una crisis epiléptica, y cuando vemos el video, Elisa, confirmamos que la verdad hay muchas manifestaciones de esto, ¿verdad? A ver, tenemos preguntas, Wendy, a través de nuestro WhatsApp, así que me gustaría darles lectura para que puedas responderlas. Veamos la primera de ellas. Nos dice, buenas tardes, excelente programa. Tengo una pregunta, ¿este trastorno le puede dar a cualquiera o es genético?
le puede dar a cualquiera, a todos los que tengamos cerebro, y si tenemos antecedentes genéticos, pues hay más probabilidad. No significa que a fuerza nos va a dar, ¿verdad? Sino que a fuerza sea todo el mundo sea genético. Exacto, o sea, la probabilidad de alguien que tenga un papá o mamá con problema, con epilepsia es 2%, 3% como mucho, o sea, la probabilidad es bastante baja, ¿verdad? Pero si hay antecedentes familiares es un factor que puede colaborar. Que pesa, definitivamente pesa. A ver, tenemos la siguiente pregunta. La siguiente nos dice, en donde trabajo hay personas con este trastorno. El caso de que me encuentre en la situación de auxiliar a un epiléptico, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Muchísimas gracias al amigo que nos está escribiendo. Pues ahí ojalá pudiéramos colgar en redes sociales luego el video nuevamente para que lo pueda usted ver, pero démosle básicamente las recomendaciones. Claro, bueno, pues me alegra que esté buscando ayudar a alguien que tenga estos eventos. Creo que es algo de ponerla en alto, ¿verdad? O ponerle en alto a quien quiera ayudar. Básicamente lo importante es guardar la calma. Existen dos tipos de eventos, las crisis epilépticas focales y las convulsiones. En ambas se actúa de manera diferente. En una crisis epiléptica focal, es decir, que la persona, por un ejemplo, está con la mirada perdida, ausente, hace movimientos automáticos, yo le hablo y no responde. ¿Qué puedo hacer allí? Estar a la par de esa persona, medir el tiempo, guardar la calma y buscar que esté en un lugar seguro. Si está en la calle, soy yo quien voy a moverlo. Si está en un lugar donde puede caer encima de objetos cortopunzantes, retirar los objetos cortopunzantes, o mover a la persona a un lugar seguro, sentarlo, por ejemplo. En el contexto de una convulsión es importante quizás tener como más, lo importante es guardar la calma, todo lo que comentó Elisa, ¿verdad? Lo que vemos en el video, guardar la calma, sujetar la cabeza o ayudar en la cabeza para que no se golpee, medir el tiempo, evitar introducir objetos en la boca, evitar detener el movimiento de la persona. Ni darle nada de comer ni nada de tomar en el momento que nada de comer y nada de tomar. Y algo importante quizás en el video lo vemos, pero hay algo que se llama posición lateral de seguridad. Es decir, que es importante ponerlo de un solo lado, ¿verdad? Y buscar que su cabeza su cuello esté extendido. Eso ayuda para que haya mejor respiración. La posición lateral de seguridad, cualquiera de nosotros la podemos encontrar en Google, buscándola de esa manera. Es una actitud que debemos de tomar ante una persona que tenga pérdida del estado de alerta, cualquiera que tenga alteración de la conciencia. Eso ya lo hemos visto también, cómo poner a la persona de lado en los otros videos con el doctor Rodolfo Castro. Hay algo que me parece bien importante, Wendy, mencionar, y es lo siguiente: si usted tiene un diagnóstico de epilepsia, esto es algo que usted tiene que mencionarlo siempre, que tiene que estar tanto en su teléfono, que ahora tiene como cartilla de salud, algunos, ¿verdad? Algunos, los teléfonos tienen como la cartilla de salud, o en sus documentos. ¿Por qué? Por si le pasa algo estando en la calle, pues lo puedan ayudar. Y otra cosa es, si usted va a pedir un trabajo, tiene que decirlo, porque no lo pueden poner en cualquier tipo de trabajo. Sí, claro. O sea, es peligrosísimo que una persona que tiene un trastorno de estos, de pronto esté trabajando, por ejemplo, en los postes de electricidad, colocando cables o arreglando lámparas de luz. Sí, claro. Sí, claro. Me parece que es bien importante que no lo oculte. Sí, pues por desgracia creo que hay mucho que cambiar en este país, Elisa, porque a veces esa información puede ser utilizada en contra de las personas con epilepsia. De hecho, lo frecuente es que los eliminen de trabajos, los eliminen pues no debería. Yo creo que sí hay, hay ley de trabajo. Por eso hablo de las leyes, justamente porque muchos de ellos se ven dañados, se ven afectados, porque por dicho diagnóstico son excluidos, son eliminados. Creo que el capítulo, formo parte del capítulo salvadoreño de la Liga contra la Epilepsia. Es uno de los puntos que estamos trabajando, aparte de la educación, Elisa, pero con precaución yo sugeriría
tenga siempre a alguien que esté informado en su trabajo, en el lugar en donde esté. O sea, si usted puede hacer ejercicio, puede estar en el gimnasio, no hay problema, pero que haya alguien que esté informado, Elisa, para que sepa tomar una conducta pronta, porque a veces en el contexto, por ejemplo, de las crisis focales es bastante complejo. Si yo no sé que esa persona tiene epilepsia, es muy complejo poder decir esa persona que está teniendo una crisis epiléptica, si es de entrada, ¿verdad? Para alguien que no sea médico es un poco más complejo todavía. Y para poder ayudarles y para poder tomar una conducta pronta, preventiva y colaborar y evitar que tengan daños, sí es muy importante que la información fluya, ¿verdad? Que la información fluya, que ayudemos. O sea, la última persona que mandó esta pregunta la estimulo mucho y le agradezco, porque esa es la conducta que tenemos que tener todos, no de estigmatizar, no de dañar. Tenemos otra pregunta, vamos a dar lectura. La siguiente pregunta nos dice, tengo un amigo con epilepsia, quisiera saber qué le causa las convulsiones. Bueno, ahí sí que está difícil, ¿verdad? Porque creo que es un tema bien complejo, hasta donde hemos hablado hay tantas cosas que lo pueden estar ocasionando. Sí, pues es que para decirle, quizás para que pueda entendernos, hablar de crisis epiléptica es como hablar de dolor de cabeza. O sea, me duele la cabeza, pero ¿por qué le duele la cabeza? Es migraña, cefalea tensional, es neuralgia del trigémino, es una cefalea por un problema vascular, hipertensión intracraneana. O sea, hay tantas causas de epilepsia, hay tantos tipos de epilepsia, ¿verdad? Quizás es complejo esto porque es un diagnóstico individual, o sea, el apellido, el ponerle epilepsia focal o generalizada. Creo, Wendy, que a lo mejor en lugar de que el amigo quiera interesarse qué le ocasiona las convulsiones, que mejor se interese por ver en cómo lo puede ayudar, ¿verdad? En todo lo que hemos hablado anteriormente, en insistirle en que no pierda sus controles, en insistirle en que tome sus medicamentos, que vaya, ¿verdad? Que no los vaya a suspender. Yo creo que eso es lo que puede ayudarle también un amigo, y por supuesto, si está con él en un momento de una crisis, pues todo lo que anteriormente dijimos. ¿Tenemos otra pregunta? La siguiente pregunta nos dice, buenas tardes, interesante tema. Yo quiero saber, muy buena pregunta, si existe cura para la epilepsia o tratamiento que disminuya las convulsiones. Gracias. Bueno, obviamente tratamiento para tratar de disminuir las convulsiones sí hay, claro, pero claro. ¿Cura como tal? Pues lo que pasa es que al momento, Elisa, es una enfermedad también que a pesar de tener muchos años, cada vez está invirtiendo más en investigación. Antes no pasaba eso. Al momento, amigo o amiga que nos hace la pregunta, el término es en remisión. La palabra en remisión significa que tiene el paciente o la paciente tiene ausencia de crisis epilépticas de todo tipo, ¿verdad? Y tomando su medicamento. Existe otro término en donde puede ser que no tenga crisis epilépticas en ausencia de antiepilépticos. Sí puede pasar, pero esto es un poco fluctuante, quizás para que me puedan comprender, como les comentaba, ¿verdad? La epilepsia puede dormirse, puede florecer, tiene un comportamiento tan caprichoso que una persona puede tener una o dos en su vida y ahí terminarse. Y puede tener otros comportamientos, como por ejemplo, en un periodo de tiempo no tuvo crisis, pero después empiezan a florecer crisis, y luego se apaga. Hay otras en las que hay muchas crisis al inicio y luego se apaga, entre otros. Y con respecto al tratamiento, sí existen múltiples tipos de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos, recordemos que son anticrisis y son para mantener apagado el switch y no activar la descarga epiléptica, ¿verdad? No activar la crisis epiléptica. Los otros tratamientos pueden ser como por ejemplo dieta cetogénica, como por ejemplo estimulador de nervio vago, cirugía de epilepsia, ¿verdad? Es una de las opciones. Vamos a tener que pedirle a la doctora Wendy que venga otro día para que hablemos solamente de los tratamientos que existen para epilepsia, porque desgraciadamente el tiempo se nos terminó, Wendy. Me gustaría que le dieras tu recomendación y tu conclusión final. Claro. Bueno, pues creo que es importante que todos apoyemos a las personas con epilepsia, que les mostremos que estamos allí para ayudarles, que aprendamos qué hacer,
lo importante es que no nos estresemos, ¿verdad? Cuando vemos un evento, nuestra participación es relevante y con el primer evento buscar ayuda adecuada para tener el correcto diagnóstico, el correcto tratamiento. Excelente. Muchísimas gracias, Wendy, por habernos acompañado. De verdad, un placer tenerte por aquí. Esperamos tenerte de nuevo para que podamos seguir hablando de este tema tan interesante. Vámonos a una pausa y volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por esa fiel sintonía durante toda la semana. No me queda más que dejarlos en compañía de la hermosa Brenda Vázquez, que ya está lista ahí esperando para darle las noticias en esa edición de TN21 del mediodía. El fin de semana llegó, de sábado y domingo, lo mejor de Salud TV de 9 a 11 de la mañana. Y el día lunes estaremos aquí para ustedes, primeramente Dios, platicando sobre temas interesantes toda la semana. Disfruten su fin de semana, que Dios los bendiga. Te compartimos algunas recomendaciones para que puedas manejar de la mejor manera esta enfermedad. Evite los factores desencadenantes. Procure llevar un calendario de crisis y una lista de los medicamentos con las dosis prescritas. Acuda de forma periódica a su médico para controles hemáticos y niveles plasmáticos de medicación. No abandone jamás por su cuenta el tratamiento antiepiléptico. Antes de modificar el tratamiento, consulte a su especialista. Ante cualquier otra enfermedad, comunique al médico el tratamiento que está tomando. Haga deportes, pero nunca bruscos o de riesgo. Es mejor hacer deportes colectivos, no llegue al agotamiento.